al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos un día más a Bajo su abrigo, último programa de la temporada, y felices, gozosos por tener la protección de un Dios tan maravilloso como nuestro Dios a través de Jesucristo, de su sangre. Hoy tenemos un programa, yo creo que especial, un programa en el que podemos aprender y sobre todo recibir muchísimo, porque Dios nos quiere libertar. Dios quiere libertarle a usted de su opresión, de su atadura, de su esclavitud, y hoy es un día especial para ello. Hemos titulado Libres de ataduras, de cadenas, bajo su abrigo. Y en este programa del día de hoy quiero hacer una pequeña introducción, después presento a mis contertulios, a los que vamos a tener el honor de poder interrogar, preguntar, hacer cuestiones y aprender muchísimo también de su aquilatada experiencia. Podemos decir que el mundo camina preso, atado. Hay muchas cadenas que por la propia concupiscencia personal y por puertas que se abren al practicar ciertos pecados, les llevan a las personas en su ignorancia, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, les lleva a ser esclavos del diablo. Y no podemos olvidar que el diablo tiene una mente perversa, inclinada al mal, y que ha venido a este mundo a hurtar, matar y destruir, por lo cual de alguna manera este mundo está cada vez más afectado por una influencia perversa que lleva al ser humano a la misma destrucción. Cristo, sin embargo, ha venido a deshacer las obras del diablo. Y Cristo no solo deshizo las obras del diablo, sino encomendó a la iglesia, a aquellos que le siguen, le dio la autoridad a sus discípulos, y usted puede ser uno o una de ellas para poder también vencer y deshacer las obras del diablo. De este modo, en Juan 10:10, Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir vidas, propósitos, ilusiones, esperanzas, todo lo que Dios crea. La misión del diablo es destruirla: familias, bebés, infancia, felicidad, paz. Lo que tenía Adán y Eva en el huerto del Edén, Él vino a destruirlo a través del pecado, de la tentación. Pero Jesús ha venido a libertar cautivos. En Lucas 4:18 quiero leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están en cárceles, aquellos que están prisioneros. Dios ha venido a libertarles. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero como antes decía, nos ha dado a nosotros, si somos sus discípulos, la capacidad también de poder llevar a cabo esta misma misión. Así lo dice en Mateo 18, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, date gracia. En Marcos 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay muchas enfermedades que hoy la psicología, la psiquiatría trata como enfermedad mental, pero nosotros los creyentes sabemos que son de una índole espiritual. Es verdad que en un laboratorio o en una práctica psiquiátrica no hay respuestas y le ponen un nombre: trastorno bipolar, esquizofrenia, pero créame, conocemos casos y bíblicamente los hay también. Después podemos hablar quizá con nuestros contertulios del Gadareno. Conocemos casos que hoy estarían en un psiquiátrico y sin embargo Jesús los libertó, y hemos tenido experiencias de personas que han sido libertadas al día de hoy de lo mismo. Así que dice: en mi nombre los que creen en mí echarán fuera demonios. Marcos 16, 17, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa autoridad nos la ha dado Jesucristo.
Así que, como Él vino a deshacer las obras del diablo, para eso estamos aquí, para que todos aquellos que vivan un tormento, una depresión, una amargura, todos aquellos que vivan en una cárcel espiritual, habla la palabra de Dios de una parábola de los dos deudores que por no perdonar somos entregados a los verdugos y entramos en una cárcel. Hay cárceles espirituales, personas que aparentemente son libres, pero viven encarceladas. Hoy este programa, dando la gloria a Cristo, dando el honor a Cristo, agradecidos porque Cristo es el que rompe las cadenas y es nuestro libertador, viene a ponerle a usted en una situación. ¿Quiere usted ser libre? Dios le hace a través de este programa hoy la pregunta: ¿quiere usted vivir en sosiego, en paz, en reposo, en quietud, en gozo y en plenitud de vida? Esta y otras preguntas vamos a tratar con nuestros invitados hoy. Tengo el honor de presentarles esta mañana a Jorge y María del Carmen Bled. Ellos nos visitan desde Argentina. Ellos son ya muchos años convertidos, tienen una aquilatada experiencia. Ellos están bajo cobertura desde Argentina y aquí también. Y los conocemos ya unos cuantos años. Son un matrimonio precioso. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Gracias. Y bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos transmitir a nuestra audiencia acerca de cómo el diablo se las ingenia para cautivarnos, cómo se las ingenia para lanzar un despropósito? Pero ¿qué tenemos en Cristo? ¿Hay opción? ¿Hay esperanza? ¿Realmente Cristo ha venido a libertar hoy también? Porque muchas personas dicen: no, es que no tiene solución. Conozco un caso, no voy a decir datos, de un joven, 35 años, no sale de casa. Mi afán, mi interés es: ven, busca, déjanos que te visitemos, tú vas a salir. Y tiene una invalidez absoluta. Le han diagnosticado que está mal psíquicamente. Pero nosotros sabemos que Cristo ha venido a libertar. Así, con ese ejemplo, ¿qué podemos decir a la audiencia? Y a la audiencia le podemos decir que Jesucristo verdaderamente, como has dicho, vino a libertar a los cautivos, vino para dar vida y vida en abundancia. Cuando muere el Señor en su consumado es, dejó todo ya hecho, ¿cierto? La libertad y la sanidad de las personas establecidas. De modo que si acudimos a Jesucristo, nos entregamos a Él, entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos verdaderamente de nuestros pecados, de los pecados que hemos cometido, el Señor interviene con mano poderosa y trae libertad, y trae salud, y trae vida. Amén. Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotros podemos decir que hay esperanza para ellos, porque precisamente Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. El enemigo vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y ha dado autoridad, nos ha dado autoridad a todos los que le seguimos, a los que creemos en Él. De modo que no hay ninguna duda de que el Señor todo lo puede. Es poderosísimo el nombre de Jesucristo, único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén. Jesucristo. De modo que solamente confiar en Él, entregarnos a Él y permitir que Él obre en nuestras vidas. Porque si no permitimos que Él obre, si nosotros nos resistimos, el Señor no va a obrar, porque es un caballero que respeta la voluntad de las personas. Pero el Señor interviene con mano poderosa y hemos visto y hemos tratado muchísimos casos donde las personas han quedado completamente libres. Pero tiene que haber una disposición de corazón de estas personas que están afectadas y que caminan, como has dicho, por las calles, en presas, encarceladas y encadenadas, y van hasta el suicidio, que eso es lo peor. Pero hay muchos casos en que la gente llega atormentada y angustiada y oprimida
a pensar en quitarse la vida, pero aún hemos arrebatado de esos lugares o de ese estado a personas que han tenido luego una vida espléndida. Qué bien, así es como Dios se goza, ¿no? De que sus hijos, sus discípulos, su iglesia pueda ir poquito a poco arrebatando lo que Dios es suyo. El diablo sabemos que se goza con flagelar, con martirizar, con atacar a los hijos de Dios, pero nosotros hemos recibido esa instrucción. Y Dios tiene que gozarse en el cielo. Si por un pecador arrepentido hay fiesta en el cielo, ¿cuánto por un preso libertado, verdad? Él nos da poder para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Amén. Tenemos que tener plena confianza en Él, porque el Señor lo que quiere es que confiemos plenamente en su poder, que confiemos en el amor que Él tiene para con nosotros. De manera que todas estas personas tienen que tener esperanza, estar bajo el amparo del Señor, bajo el abrigo, como decía, de la mano de protectora de Jesucristo. Amén. Jorge, es fácil para nosotros porque quizá ya el Señor nos ha tratado, nos ha libertado, nos ha usado a lo mejor para libertar, pero hay personas que quizá nos están siguiendo ahí a través de su cámara, de su televisión, y de alguna manera dirán, bueno, pero es que yo estoy atado, por ejemplo, no puedo vivir sin ver pornografía, o sin drogarme, o sin beber, o sin no tiene aliciente esta vida. Yo ya he probado salir, no he podido, he ido a médicos, he ido a psiquiátricos, hay cosas que son perversas también y que nos pueden estar viendo. Hay personas que usan pornografía infantil y otras cosas peores. Hay personas que violan, hay personas que se exhiben y que son presas y que a lo mejor en momentos de lucidez dicen, yo quiero salir de esto, yo no quiero hacer esto, pero hay algo que les puede, el diablo, el hombre fuerte, está ahí dentro y les lleva a consumar el mal. ¿Qué podemos decirle? Hay una parábola que veníamos hablando hacia el programa, muy bonita, del Gadareno. A mí me gusta muchísimo para explicar. Ese hombre era preso. ¿Qué podemos decirle a las personas que dicen, bueno, pero es que me falta creer, me falta la fe, ¿cómo yo voy a poder ser libre? He probado medicación, profesionales, psiquiatría, he probado todo y sigo igual. ¿Qué podemos decirles? Y podemos decirle que en Jesucristo está la solución. Amén. Para esto hay un camino que nos lleva por la puerta que es Cristo, primeramente al arrepentimiento. El arrepentimiento implica correctamente decir que hemos rendido nuestra voluntad a Jesucristo. Es decir, que ya no obramos nosotros en esa voluntad que tú comentabas hace un rato, que está rendida a Satanás. Cuando rendimos esta voluntad nuestra al enemigo, estamos recibiendo de parte de él una atadura total. Claro. Él llega, como decías del Gadareno, a estar en este pacto, nos lleva a enajenar. Y como lo dice Corintios también, dice que el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, que es la salvación y es la vida. Entonces debemos tomar a Jesucristo como nuestro Señor, rendirle nuestra voluntad, arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho. Y bueno, también, como dice la carta de Juan, la manera de limpiar esto es, dice, al que confiesa, en la primera de Juan 1:9, confiesa sus pecados, Él es fiel para darnos la libertad y limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Amén. Dice también en Proverbios, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Sí. Pero el que los encubre no prosperará. Pero triste es para el que no pone su voluntad para ir hacia el Señor y rendírsela a Él. Y podemos ver en el Deuteronomio, Salmo 32,
podemos ver, dice que... Mientras ¿no es cierto? callé, Dale. mientras callé, se envejecieron mis huesos, Ajá. en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es imprescindible que la persona esté dispuesta a confesar sus pecados y rendirse delante del Señor, sin encubrir nada, porque sin duda alguna siempre se encubre lo que más vergüenza da, y eso que más vergüenza da es lo que más legalidad le da al diablo para que opere sobre nosotros. Claro, y de hecho muchas veces se está en sesiones de oración, para Sí. liberación, y no hay fruto, y es que hay algo encubierto que por Claro, vergüenza ahí sí. se hace fuerte, el hombre fuerte se hace más fuerte, y el- mete una falsa idea de que Sí. va a haber un juicio, que va a haber una reacción, un rechazo. Bueno, en una ocasión estaba yo trabajando, tratando con otras hermanas en liberación a una señora que venía a la iglesia muy desprolija, y resulta de que esta señora confesaba, pero no salía Ajá. lo que tenía que salir. Entonces estábamos seguras de que había algo que ella no confesaba, y por el Espíritu recibíamos el pecado. Y ella decía que no, hasta que el Espíritu Santo me llevó a preguntarle si ella no, cuando estaba con su esposo teniendo relaciones, no pensaba en mujeres. Cuando dijo que sí, bueno, le reprendimos el espíritu del lesbianismo, porque es un pecado, le reprendimos el lesbianismo, y fue tremendo porque el espíritu se metió en un perro, porque se meten en los animales, como Sí, en sí. el caso del Gadareno, que fue a los cerdos, y el perro tiró una cortina, tiró un reloj, hizo un desastre, verdaderamente un desastre, pero la mujer quedó libre. Aleluya, Pero claro que sí. confesó porque se le insinuó si eso era. Pero si no hubiera Claro. quedado atada, Claro. hubiera quedado atada, porque Claro. de lo contrario no salen, tienen legalidad. Claro, Cuando derecho. algo lo encubrimos, tienen derecho Claro. a estar adentro. Y hay otra cuestión, muchas veces ni siquiera es por cosas que se han practicado directamente, hay herencias, Hay hay herencias. ataduras, hay maldiciones, Ay, sí. que sabemos que la bendición está a la 1000 generación, Sí. pero la maldición está a la tercera Maldición y cuarta. sí, el caso de un bisabuelo, un abuelo, el padre y el hijo, borrachos, Sí, sí, y suele ocurrir. y eso, 4 generaciones Ajá. de personas que no han podido abandonar el alcohol. Las visitaciones. Son visitaciones, hay visitaciones, por ejemplo, en el caso de una mujer que a los 9 años fue violada, y su hija, por un tío, y su hija a los 9 años fue violada también por un tío. Fue una visitación. Fue tremendo eso, ¿no? Pero existe. Lo mismo que, como decía, del Gadareno y Ajá. del caso de este perrito, ¿no? En otra ocasión, un perro de manto negro grande había sido tomado por un espíritu. Sí. Él era bueno, pero de repente empezó a morder y pasaba gente en la calle y agarró a una niña de su pollerita, le rompió el vestidito, y a una hermana vino corriendo, la empujó de frente, la tiró al piso. Cuando supe esto, le reprendí al perro, en el nombre de Jesús, todo espíritu de violencia y de agresión, y el perro quedó ahí echadito y
quedó tranquilo y sereno y no volvió a hacer de la suya. Gloria a Dios, claro que sí. Tremendo, ¿no? ¿Qué decirles a personas que dicen, bueno, yo no he cometido ningún pecado, pero tengo una obsesión, una depresión? No son conscientes, todos somos pecadores, pero bueno, realmente no hay una causa, puede ser una maldición, puede ser también tema de brujería, porque Temas de sabemos brujería, que sí. a los que somos creyentes nos protege la cobertura del Señor, Sí. pero hay personas que están indefensas y que están bajo depresión. La depresión es una atadura Pueden importante. ser ataduras impuestas. Eso. Ajá. Hablamos de las ataduras impuestas cuando no sabemos qué ha pasado, pero siempre cortamos nosotros en todos los casos las ataduras que pueden haber sido impuestas por varón, por mujer, mediante hechicería, brujería, las envidias, las maldiciones que uno no conoce, pero que personas que no nos aman precisamente han podido echar sobre nosotros todas estas cosas. También ocurre en el caso de los niños, cuando las madres, al enterarse de que están embarazadas y no es el momento oportuno para tener otro bebé, largan palabras que lamentablemente trastornan la vida de la criatura ya desde el vientre, porque la madre dice, ay, no quiero en este momento quedar embarazada, no quiero este niño. El enemigo dice, yo lo quiero, y desde el embrión lo toma y empieza los problemas a partir de entonces. Y el niño llega y nace y vive desde pequeñito con rechazos de un lado y rechazos del otro, porque el enemigo se encarga de poner situaciones, circunstancias en la cual va a ser rechazado, se va a sentir rechazado. Tiene derechos, y porque tiene derechos, porque a él le fue entregado. Claro. Precisamente, él dijo, la madre dijo, no lo quiero, él dijo, yo lo quiero, y lo agarró. Y como anda como león rugiente viendo a quién devorar, no se le escapa nada. Claro. Además es un ejército perfectamente organizado. Es un ejército perfectamente organizado. Y las huestes de maldad están esparcidas por todas partes. Y la gente no tiene conciencia de esto. Claro. No se da cuenta de que realmente, así como existe el reino de la luz, Jesucristo es el Rey, existe también El reino de la tinieblas. potestad Claro. de las tinieblas. Y allí está todos los espíritus malignos dispuestos en gran batalla, a una gran batalla, contra los cristianos y contra todos los seres humanos, todos los hijos de Dios y los que no son hijos Claro. de Dios. Porque decimos, la gente normalmente dice, somos todos hijos de Dios, pero no es así. Claro. Somos hijos de Dios única y exclusivamente los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Los que esos tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. No hemos sido engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Amén. Qué importante. Volviendo al caso del Gadareno, no sabemos si pecó él. Siempre, como dijo Jesús, ni pecó ni lo que se ha visto, ni su padre, lo que se ha visto es para la gloria de Dios. Nosotros queremos transmitir hoy esperanza. Sí. Personas que se encuentren, este Gadareno, recordando un poquito, iba desnudo, se golpeaba, dañaba a los demás, no podían atarle, le sujetaban con cadenas y la rompían. Yo conozco casos, y mi hermano que conocéis, Gustavo, que trabaja en el servicio de salud, ha visto en determinados momentos coger a personas bajo influencia a lo mejor de una droga, pero son cosas diabólicas, y entre 7, 8, 10 enfermeros fuertes no han podido sujetarlo.
Esto es una realidad hoy. Quizá no van desnudos, pero como si lo fueran, locos, enajenados, fuera de sí, sin control, sin orden, sin respeto, dañándose a sí mismos y dañando a los demás, viviendo en sepulcros, lugar de muerte. Sí. Pero el después es impresionante el cambio. Vestido, dice que lo hayan vestido, sentado, el que estaba siempre dando saltos, y en su juicio cabal. Es decir, las tres cosas diametralmente contrarias a lo que había estado viviendo en ese tiempo sin Jesús. Me llama mucho la atención, después desmenuzamos todo lo que queráis, pero me llama mucho la atención que dice la palabra que salieron todos los de Gadara, todos los ciudadanos de Gadara, y le dijeron que se marchara. Tuvieron miedo, es decir, que no quede nadie con miedo hoy. Aunque pensemos que vamos a perder o que nos dé miedo lo que va a ocurrir, si Cristo viene a libertar es para nuestro bien. No hay que tener miedo. Yo no sé hasta qué punto los de Gadara tenían miedo a que Dios entrara, Jesús entrara, pero tuvieron miedo y le exigieron, le intimidaron que se fuera de sus contornos. Sin embargo, hubo un hombre de allá que Jesús le dijo, el gadareno, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y se fue, él quería ir con Jesús, pero dijo, no, tu testimonio vale más. Y nosotros por eso estamos contando aquí testimonios, porque queremos animarle a usted que salga de la cárcel. Hay personas que están en una cárcel y son más libres que los que están en la calle, pero en cárcel espiritual. Si me permites, sí, por supuesto. Ambrosio, el tema está que las ataduras son pactos con el enemigo. Y el enemigo no te va a perdonar. No va a renunciar a su pacto. Por eso él tiene una escuelita, decimos, esto es nuestro. Él infunde el problema, ¿no es cierto? Y lo primero que pone a veces en las personas, supongamos, es rencor. Luego viene odio, no sé, luego maldición y luego muerte. Estos son los títulos que da él. En cambio, los títulos que da nuestro Señor es la salvación y la vida eterna, tomando el señorío de él. La palabra de Dios nos dice en Juan 8 Juan 36, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que tened la seguridad que si tú te arrepientes, si tú confiesas el pecado o la maldad o lo que te asedia, si tú confiesas esto, estás desnudando el pacto ante nuestro Señor Jesús. Y Él vino a desarmar estas obras con seguridad. Tened la seguridad que vas a ser perdonado, porque la promesa es que al que confiesa, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, sí, limpiarte de toda maldad. Esto es una realidad, lo hemos visto. Aquí el hermano pastor contaba acerca del gadareno. Nosotros tenemos un testimonio muy cerquita en Argentina, muy similar, ocurrido, palpado, así que no lo tomamos como un comentario histórico de liberación. Contalo con libertad. Entonces dice... el evangelista está en una campaña y de pronto, ya cansado este hombre de trabajar toda la noche la campaña, le traen una persona, uno de los pastores se le acerca, todo desgreñado, sucio, maloliente, sus pelos al aire, todo revuelto, completamente, como decía, enajenado. Enajenado quiere decir que ya no tiene su voluntad, tiene la voluntad del enemigo, porque es el enemigo el que gobierna su vida. Y de repente, bueno, se oró por él, se le reprendió y bueno, listo, como los tanto en una campaña, 5, 10, 1000, 15,000 personas, lógicamente no hay tiempo para estar mucho, pero el Señor obra en un segundo si quiere. Sí. Y bueno, pasó el tiempo. Y en otra campaña, a unos años luego, viene el mismo pastor que lo había presentado a este hombre endemoniado, enajenado, y le dice, le presento a fulano de tal. Y dice, bueno, mucho gusto. ¿No le conoces? Y dice, no. Bueno, este es aquel hombre
que aquella noche te presentamos, y como decía Ambrosio, bien alineadito, bien arregladito, bien limpito, y dice, ya está colaborando en la obra. Qué bueno, Gracias, qué Señor. bien. No hay nada imposible para el Señor, ¿eh? Que quede claro, usted que está siguiendo este programa, no hay nada imposible, no hay nada difícil. Lo que es imposible y difícil para nosotros es posible y es fácil para nuestro Dios. Él se mueve en lo sobrenatural, Él se mueve en lo milagroso, en la eternidad. Él creó el universo, el cosmos. Sigamos un poco. Ya se ha confesado el pecado. Ya se ha confesado no solo el pecado, porque a veces la persona no es responsable en sí misma, pero ha heredado o ha recibido ese problema. También hay que cuidar la vida, también hay que buscar al Señor, también hay que congregarse, también hay que tener una vida de fe, también hay una vida de cuando nos rendimos, porque claro, entregarle la vida a Jesús es hacerle nuestro Señor. Claro. Y si Él es el Señor, nosotros somos los siervos. Claro. Con lo cual ya no podemos decir, bueno, ya soy libre, ahora yo voy a seguir haciendo lo que hacía. Porque recordamos que habían 10 leprosos, en este caso atados con la lepra. Y pidieron al Señor que tuviera misericordia, se sanaron los 10 y solo uno volvió a darle las gracias. Sí. Yo no sé qué pasaría después, pero sé que el que volvió estaría bien seguro. Los otros lo dudo, porque aunque estuvieran sanos de lepra, no sé. Hay alguna vez que dice, ahora ve y no pequen más, no sea que te venga alguna cosa peor, porque el diablo va a querer nuevamente azotar y recuperar lo que es suyo. Sí. Porque habla Jesús dijo que cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, está en paz lo que posee hasta que viene alguien más fuerte. Pero después dice que cuando sale ese espíritu anda por lugares secos. Sí. Los espíritus quieren personas. Es un desierto estar fuera. Sí. Y bueno, dice que intentará entrar con 7 peores. Entonces, ¿qué decirle a esa persona que ya dice, bueno, voy a buscar una iglesia, voy a buscar un siervo o unos ancianos de Dios que me ayuden a ser libre de esta atadura, voy a dar el paso de fe, pero hay un después, sí. hay que seguir caminando. El después es ponerse bajo autoridad, la autoridad de una iglesia, de un pastor, y ponerse bajo cobertura de hermanos que estén que hayan prosperado en el camino y que le puedan ayudar, porque una persona que ha sido libre no puede quedar sola, porque de lo contrario pasa lo que tú has dicho recién, vienen 7 peores a ocupar el lugar donde salieron los otros, de manera que es necesario que que se reúna en una iglesia, que tenga un pastor, que tenga un grupo de personas que les esté sosteniendo. Y sobre todas las cosas, que se someta al señorío de Jesucristo. Amén, amén. Porque nosotros vemos que en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la salvación, pero primero tenemos que reconocer a Jesucristo como Señor. Y Señor quiere decir dueño, amo de mi vida, claro. El que maneja mi barco. Yo voy en el barco manejado por Jesucristo y vivir conforme a la voluntad de Dios, procurar conocer la palabra, porque Jesucristo lo podemos conocer únicamente a través de la lectura de los evangelios. Si no sabemos que nació en un pesebre y murió en una cruz, pero no sabemos qué fue lo que él hizo en sus 3 años y medio de ministerio en la tierra. Y es necesario leer la palabra, comer de la palabra como comemos todos los días para alimentar nuestro cuerpo, tomar la palabra para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Ahora, una cosa, el confesar los pecados, es necesario también renunciar a todo resentimiento, rencor u odio. Los resentimientos, los rencores y los odios enferman el cuerpo
llegan a enfermar el cuerpo de las personas. Por eso hay enfermedades que son provocadas por el diablo, porque tiene legalidad para hacerlo, y otras enfermedades que lógicamente son enfermedades que los médicos, hay que acudir a los médicos, pero hay algunas enfermedades que el enemigo provoca después de tener derechos sobre la persona. La pista de aterrizaje del enemigo es el sistema nervioso, y desde allí destruye todo el ser. Sistema nervioso, y destruye todo el ser luego. Pero hay algunas cosas que, por ejemplo, como decíamos hoy, el rechazo es algo tremendo. Pareciera que fuera una cosa que no tuviera tanta importancia, pero señala el camino de la persona para toda su vida. Si, o por ejemplo, cuando hay pecados que ejercen influencia sobre los hijos, y el padre no ejerce la paternidad espiritual que debiera, luego, si entra en el camino del Señor, le cuesta un montón reconocer el amor de Dios. Es una orfandad espiritual. Y el pecado de orfandad espiritual acarrea otros atrás, están como si estuvieran combinados. Ajá. ¿Puedes aclarar un poco más ese tipo de pecado? Sí. De cuando, no sé... Orfandad espiritual, por ejemplo, cuando el padre se desentiende del niño, trabaja porque tiene que trabajar, lógicamente, pero no le provee del amor, del cariño, lo que un niño necesita, la cobertura que él necesita para crecer bien. Si el niño no recibe esa paternidad espiritual, luego esto le da lugar al rechazo, porque piensa que el padre no le ama como realmente a lo mejor le puede decir. No solamente decirlo, sino con hechos también, abrazando, besando y todas estas cosas que los niños necesitan. Al entrar el rechazo, ya él se va a ver turbado, y toda la vida, ya sea que fue rechazado desde el vientre de la mamá, lo van a rechazar en la escuela primaria, en la secundaria, en los trabajos que vaya adquiriendo. Que realmente no es que le rechacen, sino que tiene unas gafas que él ve, le hace ver que hay un rechazo. Porque el enemigo conoció lo que pasó, entonces le va a dar siempre en ese lugar, hacerle sentir rechazado, avergonzado. Todas estas cosas son ataduras del alma, y luego lo lleva a problemas de tipo sexuales a estas personas, y termina por condenarle. Primero le lleva y le tienta con el pecado, y luego que cometió el pecado le condena. Esas son las maneras que el diablo actúa, condenando a las personas. Y el espíritu de condenación es algo tremendo, porque afecta a las personas, la oprime a las personas, y tienen malestares, tienen aflicciones, y logrando raíces de amargura. Y todas esas cosas hay que arrancarlas mediante la liberación. Hace falta ayuda, hace falta ayuda, hace falta no hay cobertura. por qué avergonzarse, las personas tienen madurez y están para ayudar, no están para juzgar ni condenar. Mira, hay casos, quiero preguntaros en vuestra experiencia, de personas que han salido de la droga, pero no una, sino muchas veces, y han vuelto a recaer. Y ya llevan pues más de 10, 15 años con recaídas, conocen del Señor, se entregan, pero ¿qué se le puede decir a padres y qué se le puede decir a personas para que no vuelvan a recaer? Sabéis que las familias se rompen a consecuencia del tema de la drogadicción, como cualquier otro problema, ¿no? Pero
¿qué está pasando? ¿Falta un arrepentimiento genuino? ¿O en un momento de debilidad que no se sabe canalizar, la persona vuelve a caer? ¿O no ha sido verdaderamente libre o libre parcialmente? ¿Qué está sucediendo cuando una persona puede estar un año libre, un año en la droga, un año libre, un año en la droga, y la familia se está rompiendo? Hay lugares, cárceles, donde la persona se mete y luego hay que sacarla de esa cárcel. Hay que sacarla de esa cárcel. Yo recuerdo el caso de un niño que, un joven ya, que el Señor mostró el lugar donde él estaba encarcelado. Y era un lugar horrible, pero mediante la oración y el clamor se le pudo sacar de esa cárcel. Uh-huh. Pero allí hay que clamar a Dios, hay que verdaderamente hacer una liberación muy profunda, buscar las raíces por las cuales se entregó a la droga o al alcohol o al alcoholismo, o buscar también en las generaciones anteriores, que por pecados como dice la palabra, uh-huh, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De dónde viene esa raíz? Y cortar esa raíz, arrancarla, para que la persona quede verdaderamente libre. Y sobre todo, luego en esa persona, mucha sinceridad. Tiene que haber someterse sinceridad. a una supervisión. Sí, Necesita, sí. Porque, por ejemplo, en casos conocidos, ¿no? Personas que estaban bien, aparentemente. Sí. En la fachada exterior Sí. había una sinceridad, aunque uno puede discernir que hay alguna carencia, alguna cosa, pero si hay sinceridad, previene a la caída, porque a veces es como un poco difícil de asimilar. A veces es más fácil cuando una persona no conoce del Señor, se le presenta el Evangelio y haya vivido lo que haya vivido. En ese momento viene ese primer amor, ese torrente de agua viva, y la persona es libre. Pero cuando hay recaídas y ya está el Señor, es difícil salir. Y incluso en Deuteronomio habla de que no te olvides de dónde te sacó tu Dios, porque Él tiene un proceso para que las fieras del campo no se aumenten contra nosotros. Cuando recaemos de alguna forma, menospreciamos la gracia, y el Señor dice, bueno, yo te liberté, como pasa con el tabaco, la atadura del tabaco. Tratamos con personas que a veces recaen en el tabaco y de que no puedo, es que no sé qué me pasa. Es que el Señor te lo quitó fácil, pero ahora tú tienes que quitártelo. Quiere el Señor que veas que lo que fue fácil para Él, en tu fuerza, por no haber valorado su gracia, tienes que trabajar duro. Claro. Entonces, es que es un tema tan complejo y en tan poco tiempo no podemos abarcar todo, pero sí transmitir que haya sinceridad. Sí, tiene que haber sinceridad completa. Si hay algo escondido, no va a ser libre. La persona tiene que saber de entrada, cuando nos ponemos a trabajar con ella, que tiene que hablar con plena sinceridad, y tiene que tener convicción de que de las personas que están tratándola, que le están tratando, no va a salir absolutamente nada, claro, que nadie se va a enterar del problema que tenía, que no se va a andar divulgando lo que pasó. Hay que buscar personas que sean realmente responsables. No cualquiera puede realizar esta tarea. Tienen que ser personas que sean conscientes de que pueden desarmar la vida de la persona o hacer un lío grande en una iglesia. Y personas con autoridad, porque personas con autoridad. Recordamos con los hijos de Ceba. Exactamente. Que dijo, sé quién es Pablo y conozco a Jesús. Exacto. Pero vosotros quiénes sois. Exactamente. Porque tristemente hay personas que siguen asistiendo a curanderos, a brujería. Aquí se llama brujería blanca o magia blanca. Sí, magia. Ni siquiera se llama así, se le llama, por ejemplo, aquí hay una cosa que es el mal de ojo, no sé si lo conocéis, en Argentina. Sí. Eso es muy popular aquí en la región de Murcia. Y eso es brujería. Eso es brujería. Y aquí los niños llevan un escapulario, le ponen un lacito cuando nacen, y eso también
puede atraer la maldición. Y hay mucha ignorancia. Y cuando se le dice a las personas, tú déjame que eso o se echa sal detrás de la puerta, monedas para que venga. Y todo eso, estamos tocando la brujería. Y eso puede traer consecuencias. Sí. Trae consecuencias. No es que puede traer, sino que las trae directamente. Trae consecuencias. El entrar en la casa ya de una persona, un brujo, un curandero, un espiritista, ya al entrar ya has tomado un compromiso. Ya el enemigo te vio y ya te lo vas a tener que pagar y en forma, porque no te deja nada sin cobrar. El enemigo es así y hay que quitarle la autoridad de los demonios que operan sobre la persona, hay que quitar autoridad sobre los demonios de las personas que recibieron, es decir, del espiritista o del brujo o del curandero, y entonces queda libre. En una oportunidad me tocó tratar a un muchacho brujo, era una pena realmente, un lindo muchacho, todo encorvado, él era brujo y arriba homosexual. Bueno, el caso es que quedó libre. Hablaba, era tremenda la forma en que enfrentaba, en que nos enfrentaba. Yo estaba con uno de mis yernos y otro chico que había sido liberado, trabajando porque quería incorporarlo al grupo para que trabajara. Y el muchacho quedó libre, pero le tiró que quería ir a una iglesia gay. Uy. De manera que le duró 3 meses la libertad. Claro. Después, supongo que los 7 peores habrán entrado en él, pero no permaneció ni en la iglesia, ni siguió con los consejos que se le daban. Fue por donde él quiso. Pero de todas maneras, si realmente entregamos nuestra vida al Señor con toda sinceridad y nos proponemos seguir en sus caminos, tenemos absoluta seguridad de que vamos a salir adelante, que hay esperanza para todas esas personas. Amén. Me gustaría, estamos en la recta final y queremos tener un tiempo de oración, como no, hoy más que nunca, ¿no? Por aquellos que estén al otro lado, depresiones, esquizofrenias, trastornos bipolares, manías persecutorias, todo tipo de trastorno que pueda tener, atadura, vicios, que puedan romperse hoy las cadenas, tanto por televisión como por radio se está retransmitiendo y puede haber un alcance, una repercusión. Pero antes de eso, concluyamos brevemente, Jorge, María del Carmen, mirando a esa cámara, ¿qué podemos decir a las personas que se sienten que no pueden salir de la opresión, de lo que están viviendo? Transmitamos ese mensaje de esperanza y digámosle que en breve vamos a orar, que pongan su fe, que pongan su corazón y que reciban conforme a tu fe, decía Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. Hoy es un día donde si ellos ponen la fe, si ellos confían en el poder libertador de Cristo, quizá cuando acabe este programa puedan sentir que se ha ido una carga y que se ha ido una opresión, porque Dios puede hacer como Él quiera, ¿verdad? Amén. Pero vayamos concluyendo, Señor, transmitiendo un mensaje de esperanza antes de orar. Jorge, adelante. Bueno, como decíamos hoy, rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Jesucristo, Él indicó un camino, ¿no es cierto? Bueno, este camino debemos coger, y lo importante en todas estas situaciones, saber que cuando ya estamos en el camino y por ahí viene alguna flojera de debilidad, por circunstancias, por tentaciones, que las tentaciones, el enemigo siempre te va a venir a buscar después que has tenido libertad, con toda seguridad. Y ahí estás pues frente a la tentación. Santiago te da una salida. El primer capítulo de Santiago, del 16 al 20, nos habla bien claro, que dice que, ¿no es cierto?, que el que resiste, pues la tentación, tiene pues triunfo y recibirá una corona, la corona de vida. Pero para esto tenemos que tener la firmeza y disposición, como dice también en Santiago, dice que sometámonos a Dios,
Resistid al diablo y huirá de vosotros. En cada circunstancia, el poder está en el nombre de Jesús para resistir al malo que viene a tentar. Y también, si el Hijo os libertó, seréis verdaderamente libres. Mira, en 1 Tesalonicenses 5, 23, Pablo dice que en el 22, absteneos de toda especie de mal, y el Dios de paz os va a santificar por completo, si estamos libres de todo mal. Amén. Y luego de esto viene la responsabilidad nuestra, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos demuestra la disposición y férrea voluntad de estar atado a la voluntad de Cristo para poder custodiar el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Que esto es lo que tiene que estar limpio. Satanás lo que ensucia es tu alma, es tu mente, tu caja. Entonces, al ser liberado, limpias tu alma de todo esto. Y en la caja, el enemigo ya no tiene derecho, en el cassette. Recuerda que la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el cassette está sucio y habla el cassette, habla suciedad. No habla otra cosa. Pero si el cassette está limpio, va a decir, gloria a Jesucristo que me libertó. Amén, amén. María del Carmen, Sí, para concluir, un mensaje de esperanza, que pongan su fe en Jesús, que hay libertad, que hay una salvación, una salida a la situación tan deprimente, grave, triste, Sí. de sufrimiento que están viviendo, sí. quizá personas que nos siguen hoy. el Señor es todopoderoso y la misericordia de Él se renueva cada mañana sobre cada una de esas vidas. Y la aflicción del corazón se va cuando Cristo entra en nosotros. Tengan fe, tengan esperanza, crean profundamente que el Señor es todopoderoso y Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, en el cual hay salvación. Salvación y vida eterna, porque resucitó, está vivo y es una realidad, no es un cuento, no es una fábula. Y el Señor Todopoderoso les ama con profundo amor, porque si bien aborrece al pecado, ama profundamente al pecador, Sí, Señor. y quiere verle libre y quiere verle feliz. Él nos ha creado para que vivamos en felicidad y en paz. Amén. Amén. ¿Puedo decir algo? Claro. Mira, el consejo más maravilloso a nuestros 76 años, con muchos años de estar en el reino de Dios, es coger este reino, meterte en él, no salir más, porque la palabra dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Y Dios te bendiga. Amén. Bien, tenemos 5 minutitos, María del Carmen. ¿Qué tal si tomas tú la responsabilidad de guiarnos en oración en estos 5 minutitos para una oración también liberatoria, que puedan las personas hacer suya y que de una u otra manera podamos pues decretar, proclamar, desatar, Juan 18:18, todo lo que atéis, Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a tomar su carga. No le conocemos a usted, pero Dios sí. Si usted sigue esta oración y la hace suya, usted puede ser hoy libre. Así que ponemos nuestra fe, Jorge, María del Carmen y un servidor, ponga usted la suya. Y donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. Él no tiene ni tiempo ni espacio. Es una buena oportunidad de que usted reciba el poder liberatorio de Dios. Adelante, Amén. María del Carmen. Señor Jesús, decid por favor, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, gracias, muchas gracias, porque tienes todo el poder
para libertar de toda cautividad. Amén. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oh Dios, Espíritu Bendito Santo seas. del Dios viviente, Sí, Señor. clamo a ti en esta hora por Amén. estas vidas Amén. atormentadas, Sí, por Señor. estas vidas que no pueden salir adelante. Señor Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Amén. obra con gran poder, poder, tienes Jesús. todo el poder, Sí, tu Señor. nombre es todopoderoso. Amén. Obra para que estas Sí, Señor. personas queden libres de sus Amén. ataduras, En el ataduras nombre de del Jesús. alma, ataduras del cuerpo Sí, Señor. o ataduras espirituales, Sí, Señor. sean deshechas En el en nombre esta de hora, Jesucristo. en el poder del nombre de Jesús. Amén, amén. Rompe toda Sí, Señor. cadena, desata toda atadura, Sí, Señor. Padre mío, en el nombre de Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Tu Espíritu Santo esté obrando Amén. ahora y enviando sus ángeles Sí, a los Jesús. lugares donde más necesidad hay Amén. para deshacer las Sí, obras Señor. del diablo, En el nombre para de desatar Jesús. y para destruir Sí, toda Señor. atadura. Amén. Gracias te doy, Gracias, Padre, Señor. en el nombre de Jesús de Amén. Nazaret. Hecho está. Sí, Señor. Proclamo, declaro y Amén. Nos establezco ponemos de acuerdo, que hecho Jesús. está. Amén. Hecho está por el poder Sí, del Señor. nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Gracias, Jesús. Señor. Muchas Amén. gracias. Amén, Amén. Señor. Amén. Pues muchas gracias, Jorge, María del Carmen, por vuestra aportación, por vuestra visita. Que Dios os siga bendiciendo. Y a ustedes, si han recibido en este tiempo ese deseo, ese hambre, si han hecho esta oración, reciba usted la liberación, pero busque un lugar donde congregarse, un lugar donde se enseñe la palabra de Dios conforme está escrita, sin tradiciones de hombres. Busque al Señor, encomiéndese a Jehová, todo le saldrá bien, pero también sométase a cobertura, a protección, a cuidado espiritual. Le deseamos desde aquí que el Señor le bendiga grandemente y que viva en la libertad que Cristo Jesús nos quiere regalar. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá